¿Cómo están el día de hoy? No sé si se acuerdan de este caso que fue muy sonado entre 2016 y 2017 y que ocurrió en una pequeña localidad en Colombia, más específicamente en la finca La Estrella en San Pedro, donde vivía Freddy, el padre de 3 hijos, uno que era el mayor de 12 años y también estaba Cristian de 11 años de edad y Sandra de 8 años, quienes no tenían visitas muy frecuentes con la madre. Esto debido a la inestabilidad emocional de Sandra, quien lejos de hacerse cargo de sus hijos, ya tenía incluso una vida aparte con otra pareja, y además solía llevarse a la niña menor de vez en cuando con ella sin avisarle al padre ni a ningún miembro de la comunidad. Durante el proceso del café hay una época del año donde más cosecha hay y se necesitan manos extras para trabajar. Por este motivo, en octubre de 2016, San Pedro recibió a cientos de jornaleros que querían trabajar ahí recolectando café. Estos han sido llamados como andariegos, ya que se les ve con una vida nómada yendo de lugar en lugar o de pueblo en pueblo, buscando las cosechas grandes de café durante todo el año para poder trabajar. Fue precisamente durante esta época del año cuando Freddy, el padre de los niños, conoció a David, un jornalero más que después, poco a poco, se fue ganando su confianza hasta hacerse su amigo y que gracias a él consiguió el trabajo en esa finca. Y además, Freddy lo llevó a vivir a su casa para darle hospedaje y ayudarlo porque eran amigos. Nunca hubo algún tipo de sospecha o algún tipo de desconfianza hacia David por parte de Freddy, ya que además de ser amigos durante varios meses, este trataba muy bien a los niños, incluso en ocasiones les llegó a dar pan, comida o a comprar algunos dulces y a ver televisión o jugar con ellos. El padre siempre se hacía cargo de ellos, los tenía limpios, los llevaba a la escuela y así lo narraban los habitantes de la comunidad, pero casi nunca podía estar con ellos debido a su trabajo y el hijo mayor tampoco, ya que ayudaba al padre en el campo a cosechar el café. Por este motivo, los niños casi siempre se encontraban al cuidado de Arely, quien era la maestra de la escuela donde ellos asistían, quien por voluntad propia decidía cuidarlos durante el día cuando el padre no estaba, y los mismos miembros de la comunidad y compañeros de trabajo del padre también les daban su vuelta de vez en cuando para vigilar cómo estaban los niños. Es por eso que siempre alguien dentro de la comunidad sabía dónde estaban y qué estaban haciendo. Dentro de estas personas que vigilaban arduamente del bienestar de los niños, estaba un miembro muy importante quien era dueño de la finca donde ellos vivían, y que el día 22 de diciembre, cuando el padre se encontraba trabajando en la finca con el hijo mayor, decidió ir a ver qué estaban haciendo los niños de su amigo para llevarle el reporte de si se encontraban bien. Es cuando en ese momento él se da cuenta que no estaban en la casa y decide buscarlos por los alrededores, preguntándole a la gente y a vecinos cercanos si no los habían visto. Decide acercarse a David sabiendo que él, además de ser muy amigo del padre, también vivía con ellos, y les pregunta si no los ha visto durante el día, a lo que David niega rotundamente haberlos visto. Es por eso que él acude con las demás personas de la comunidad y después va a informarle al padre durante esas horas para informarle que los niños no estaban en su casa y juntos deciden ir a buscarlos. Al no encontrar el rastro ni el paradero de los niños, la comunidad se une entre vecinos para formar una brigada de búsqueda durante ese tiempo en la sierra. Además deciden ir a buscar a Sandra, la madre de los niños, al pueblo donde ella vivía con su actual pareja para preguntarle si no los tenía con ella, ya que como muchas veces se los había llevado sin decirle a nadie o ni siquiera al padre, pues en ese momento suponían que tal vez ella se los hubiera vuelto a llevar sin avisar. La actitud tan fría y distante de Sandra al ser informada de la desaparición de sus hijos la convierte ante los ojos de la comunidad como la principal sospechosa, haciendo que estos decidan retenerla sin esperar a que las autoridades llegaran. Por este miedo a ser detenida, ella decide en el momento señalar a Gerson, otro trabajador, quien además el padre de los niños le debía dinero desde antes, y este lo había amenazado con matarlo a él o a sus hijos si no le pagaba ese dinero. Los vecinos se unen entre todos para hacer la detención tanto de Sandra como de Gerson sin que las autoridades estuvieran presentes ahí hasta el momento en que estos pudieran llegar, ya que al ser un lugar en la sierra les era difícil pasar por ahí o poder llegar a donde ellos se encontraban. Mientras tanto, la búsqueda en la sierra seguía
para encontrar a los niños aún con la esperanza de que estuvieran con vida, pero lo extenso del territorio y los árboles y toda la vegetación en general hacía sumamente difícil esta búsqueda, así que tardó demasiado. Entre el cansancio y el dolor y la pena de no encontrar a los niños es cuando a uno de los habitantes se le ocurre buscar cerca de la cascada con la idea de que a lo mejor los niños pudieran haberse ido a bañar o a jugar por ahí y se hubieran perdido. Pero cuando éste menciona la posibilidad de seguir la búsqueda en ese sitio, David les dice que no gasten el tiempo yendo a buscar ahí, ya que él buscó cerca de la cascada y no encontró a ninguno de los dos niños. Y en general, los demás jornaleros y amigos del padre narran que durante esta búsqueda él estuvo limitando un poco el que ellos se acercaran a la cascada, diciendo que él ya había buscado ahí o que era peligroso, que había serpientes y que por lo tanto no se acercaran a ese lugar. Pero uno de los habitantes decide no hacerle caso y busca cerca de la cascada, donde encuentra los cuerpos sin vida de los niños, pero además encuentra un objeto que él reconocía porque sabía que le pertenecía a David, por lo que informa enseguida a los demás miembros de la comunidad y vecinos. Dejan en libertad a Sandra, la madre de los niños, y a Gerson, pues ahora el principal sospechoso era David, y deciden informarlo además a la policía para que lo pusieran bajo custodia. Pero cuando estos llegaron al lugar por él, lo suben a la camioneta y la misma gente de San Pedro comienza a aventar palos y a pegarle a la camioneta para lograr bajar a David y golpearlo. En ese momento los miembros de la comunidad querían lincharlo, pero las autoridades intervinieron llevándolo enseguida a un hospital, pues resultó gravemente herido. Las autoridades tardaron más de 4 días en poder llegar al lugar donde estaban los niños, pues era un lugar donde era difícil accesar. Pero cuando estos llegan y los encuentran, lo primero que ven es el cuerpo de la niña con heridas de un ave de carroña y el cuerpo del niño en la misma posición boca arriba, pero tapado con unas hojas. Cuando los peritos llegan, se dan cuenta que los niños no pudieron haber llegado ahí ellos solos, sino que tenían que haber llegado con otra persona por el difícil acceso al lugar. Además les encuentran a ambos un golpe en la cabeza que les causó la muerte y posteriormente con exámenes encuentran semen dentro de sus cavidades. Con todos estos elementos se empieza a armar una teoría de que un adulto los había llevado hasta ahí mientras el padre y los demás jornaleros se encontraban trabajando ese día y antes de quitarles la vida había abusado sexualmente de ellos. Cuando les hacen los exámenes correspondientes a los fluidos encontrados en las cavidades de los niños, se descubre que estos pertenecían a David, el amigo del padre que además había estado viviendo con ellos, por lo que de inmediato las autoridades realizan la detención y lo ponen bajo custodia y bajo proceso de investigación.